Y lo voy a invitar a que se ponga de pie, a que abra su Biblia en el Salmo 146. Usted cuando lee los últimos 10 salmos va a encontrar varios salmos que están hablando de cómo será la alabanza en el reino milenial. Así que es importante eso, pero abra su Biblia en el Salmo 146 y vamos a leer este capítulo completo. Dice el Salmo 146, versículo 1, aleluya, oh alma mía, alaba al Señor. Alabaré al Señor mientras yo viva, cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. No confíen ustedes en príncipes, ni en hijo de hombre, en quien no hay salvación. Su espíritu exhala y vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre, que hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor pone en libertad a los cautivos. El Señor abre los ojos de los ciegos. El Señor levanta a los caídos. El Señor ama a los justos. El Señor protege a los extranjeros. Sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra el camino de los impíos. El Señor reinará para siempre. Tu, oh Dios, oh Sión, por todas las generaciones. Aleluya. Señor, te damos gracias. Tu palabra afirma, Señor, que tú eres soberano, que eres todopoderoso, que todo está bajo tu control. Te damos gracias, Señor, porque también tu palabra, como este salmo que estamos leyendo, nos manda, Señor, en ese imperativo, aleluya, a alabarte, Señor. Y eso queremos hacer hoy, reunidos en este lugar. Queremos exaltarte, Señor. Queremos, Señor, glorificarte. Queremos exaltarte mientras leemos tu palabra, mientras oramos. Queremos exaltarte, Señor, a través de cantar tu palabra. Queremos, Señor, exaltarte en la comunión unos con otros. Queremos adorarte a través de nuestras ofrendas. Y queremos, Señor, darte gloria a través de la predicación de la palabra, poniendo todo nuestro corazón en atención a ella. Queremos hacer esto, Señor. Queremos estar delante de ti. Y por eso te suplicamos que nos ayudes. Y que también, Señor, podamos juntos edificarnos los unos a los otros. Gracias por este hermoso privilegio que nos das. A ti damos gloria. A ti, Señor, nos acercamos hoy con un corazón sincero. Por favor, ayúdanos, Señor. Y que tu nombre sea exaltado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y amén. Cantemos. Tan solo a ti hay esperanza y almas claman a ti, te anhelan a ti, y para el día nos fortalece tu rostro ver. En tu presencia nuestro temor quitado es, Hosana, tú eres el Dios que salva, digno de alabanza. Haz tu obra en nosotros, hoy te recibimos, Cristo. Corazones hoy se vuelven
para el día nos fortalece tu rostro ver. En tu presencia nuestro temor quitado es, quitado es. Hosana, Hosana, es el Dios que salva, digno de alabanza. Hosana, Hosana, haz tu obra en nosotros, hoy te recibimos, Cristo, y para el día nos fortalece tu rostro ver. En tu presencia nuestro temor quitado es, quitado es. Hosana, Hosana, tú eres el Dios que salva, digno de alabanza. Hosana, Hosana, haz tu obra en nosotros, hoy te recibimos, Cristo. Que hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que a los vientos le obedece, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Sus hombros nuestra culpa y transgresión. Es Jesús exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran
derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me basta. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz, y me sostiene en la tormenta. Las aguas no me cubrirán, me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle a ti. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él.
conoces el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo, al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Y más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Su Biblia en el libro del profeta Isaías, capítulo 1. De esta manera, Isaías comienza su escrito de 66 capítulos. Y esto trae esa enorme bendición que tenemos nosotros cuando vemos Isaías. En Isaías está ese capítulo tan importante que comienza en el 52 y 53, hablando del siervo sufriente, el Señor Jesucristo. Isaías 1, vamos a leer 1 al 7, dice: visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, concerniente a Judá y Jerusalén, en los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escuchad tierra, porque el Señor habla. Hijos crié y los hice crecer, mas ellos se han rebelado contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel y se han apartado de él. ¿Dónde más seréis castigados? ¿Continuaréis en rebelión? Toda cabeza está enferma y todo corazón desfallecido. De la planta del pie a la cabeza no hay en él nada sano, sino golpes, verdugones y heridas recientes. No han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está desolada, vuestras ciudades quemadas por el fuego, vuestro suelo lo devoran los extraños delante de vosotros, y es una desolación como destruida por extraños.
Puede sentarse, hermano, en 7 versículos nos muestra su enojo con su pueblo. Y no hay mucha diferencia hoy con ello. Pero bueno, no predicaremos sobre eso, pero nos ayudará para entender un poco lo que hoy estaremos compartiendo. Hermanos, bienvenidos todos. Estuvimos esta semana, el martes, miércoles y jueves, estuve en la frontera con México, en Reynosa, conociendo a algunos pastores, donde vamos a hacer una actividad que ellos pidieron. Pero es increíble la necesidad que hay ahí, hermano. Me refiero a que hay cientos de inmigrantes detenidos en la frontera, esperando entrar aquí sin comida, sin un lugar donde tomar agua, sin un lugar donde ir al baño. No pueden moverse de ahí porque tienen que reportarse todos los días. Es increíble lo que está pasando a nivel de todo el mundo. Y hay niños, hay jóvenes, hay ancianos. La verdad es que es lamentable esta situación. Y el viernes y sábado estuvimos en McAllen también predicando en una reunión de pastores. Así que estamos aquí, si se me mira así un poco con los ojos chiquitos, es porque estoy no dormido muy bien. Así que si lo duermo hoy mientras predico, se debe a que yo también estoy un poco así. También queremos darle la bienvenida a unos invitados, creo, de Valentín. Aquí tengo los nombres: Mercy Pineda, Víctor Manuel, Luis Manuel, son los invitados. Así que les damos la bienvenida a los hermanos que están allá. Y sean bienvenidos también todos ustedes, hermanos. Vamos a recordarle que nos acercamos a fin de año, y eso quiere decir que creo que, si no mal me equivoco, tenemos, o no mal recuerdo, pero tenemos una cena de Thanksgiving donde vamos a estar como iglesia aquí juntos. No sé qué día, pero lo están organizando. Creo que está Dari detrás de... A Dari le gusta recoger dinero, pero iba a decir de la comida. Y luego también tenemos el 24, creo que es, tenemos nuestro servicio no me gusta la palabra Nochebuena, pero nuestro servicio para presentar al Señor Jesucristo e invitar a todos los que quieran venir. También creo que va a haber algo de comer. Ya sabe que los hispanos vienen más si hay comida. Es una característica distintiva del hispano, a que comer le gusta, y si la comida está en abundancia le gusta más, y si es gratis todavía mucho más. Así que esa es una característica distintiva del hispano, a que le gusta lo bueno, lo abundante y lo gratis. Pero para que usted empiece a pensar y a orar por algunos invitados y que podamos hacerlo. Vamos entonces, hermano, a ponernos de pie y vamos a cantar un canto más. Pero mejor, si se queda sentado, vamos a cantar un canto más y luego empezamos con la palabra.
que al más vil pecador puede limpiar y librar. Oh, qué gran misterio es para mí, qué gran misterio es para mí, que tu gracia vino a mí. Gracia y paz, ¿cómo puede ser? Canción de gratitud, cantaré sin parar. Apartado y amado por Dios, satisfecho estoy en Jesús mi Señor. Qué gran misterio es para mí, qué gran misterio es para mí, que tu gracia vino a mí. Oh, maravilloso amor por mí, maravilloso amor por mí, que tu gracia vino a mí. Oh, maravilloso amor por mí, maravilloso amor por mí, que tu gracia vino a mí. Oh, maravilloso amor por mí, maravilloso amor por mí, que tu gracia vino a mí, tu gracia vino a mí. Gracias, hermanos. Vamos entonces a prepararnos para la palabra del Señor, hermanos. Y vamos a tomar un tiempo para orar. Ya no podemos acercarnos a Dios en nada sin orar, y la palabra también es fundamental. Usted se recuerda la escena en Hechos cuando... en Juan, creo que es cuando Jesús va con aquellos que se habían ido, van camino de Maús, y Jesús se aparece, y ellos y les empieza a hablar y camina con ellos, y ellos no lo reconocen. Y hay un momento en que Jesús les abre el entendimiento, y entonces ellos le entienden. Así que no se trata solo de poner atención, no se trata solo de explicar la palabra, que eso es importante, poner atención y explicarla. También se trata de poder orarle al Señor y depender de Él para entender la palabra. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias, porque tú nos permites, Señor, abrir tu palabra. Porque, Señor, nos has dado el privilegio de amar tu libro, de leer tu libro, de leer tu palabra, de estudiar tu palabra, de memorizar tu palabra, de querer vivir tu palabra y de proclamar tu palabra, Señor. Entendemos que tu palabra fue inspirada por ti y que en esa inspiración está la autoridad, la suficiencia, la inerrancia de tu palabra. Y que en esa inspiración de tu palabra, Señor, tú usaste a hombres para que ellos escribieran tu palabra. Y en esa inspiración, Señor, está tu carácter, el carácter de tu palabra. Gracias, Señor, por ello. Pero también reconocemos nuestras limitaciones, tanto para estudiar como para explicar, como para entender las Escrituras, tus Escrituras, este libro hermoso, inspirado por ti. Y por eso te pedimos que esta mañana nos ayudes, nos des el entendimiento, la capacidad, la habilidad, Señor, para que podamos escuchar, entender y poner por obra.
Por favor, Señor, trae esta palabra al corazón de los que están en este lugar, para que ellos vivan conforme a tu palabra, para que sean permeados por tu verdad, para que sean transformados por el poder de tu evangelio, para que, Señor, tu palabra traiga sobre este pueblo convencimiento del pecado, arrepentimiento, santidad y un avivamiento sobre nuestras vidas. Por favor, Señor, te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hay mensajes poderosos, hermano, que para nosotros ya es tan normal escucharlos, pero que transforman épocas. Cuando empezó la música en video, cuando empezó, me recuerdo que se llamaba MTV, esa época donde empezaron a grabar videos y marcó una época, pero en el sentido de que fue revolucionario, porque los artistas que salían cantando, por ejemplo, Michael Jackson graba Thriller y sale él vestido con pantalones cortos y calcetines blancos, y eso marcó una moda para los jóvenes y también para las jovencitas. Pero usted veía por todas partes a los jovencitos con sus pantalones cortos y los calcetines blancos, y luego transformó también el baile de aquella época. Y podríamos mencionar muchas cosas, pero esa época empezó a formar el carácter de muchos adolescentes y de muchos jóvenes, equivocadamente, por supuesto, porque no hay ningún mensaje fuera de la Biblia que pueda formar correctamente a alguien. Una de las cosas que hizo esa música en la juventud fue convertirla en una música rebelde, en jóvenes rebeldes hacia sus padres. Hoy estamos en una época donde la música sigue siendo un poderoso mensaje, pero ha cambiado un poco la temática y vemos movimientos. Ahora hay movimientos de grupos que están cambiando la forma de pensar de mucha gente. Hay un movimiento, por ejemplo, de tantos, hay un movimiento que se conoce como el movimiento feminista. Y el movimiento feminista quiere cambiar, escuche lo que le voy a decir, quiere cambiar la masculinidad del hombre. Y lo dice el movimiento, no lo estoy diciendo yo. Y quieren hacer al hombre más femenino. Y las mujeres están encantadas con que el hombre sea más femenino. Y muchos hombres están encantados. Y no estoy hablando de homosexualismo, estoy hablando de hacer al hombre más femenino. Y la Biblia dice que los homosexuales no heredarán en el reino, pero no solo habla de eso, también habla de los afeminados. Así que hace una diferencia entre homosexualismo y afeminados. El movimiento feminista quiere hacer de los hombres femeninos más, y que vayan perdiendo su masculinidad. Y eso, yo no puedo estar a favor de nada de eso. Sin embargo, entiendo que el machismo no es bíblico. No confundamos machismo con masculinidad. Solo son ejemplos. No voy a predicar del machismo, no voy a predicar del feminismo, no voy a predicar de la masculinidad del hombre, no voy a predicar de la música. Solo le estoy dando ejemplos que muchos de nosotros hemos vivido y que hoy estamos viviendo, de mensajes que transforman, que vienen como un tsunami sobre nuestra época, y de repente usted empieza a ver a los hombres ser más femeninos. Hoy, mientras venía, porque hoy salí, tenía que estar a las 4 de la madrugada, a las 5 de la mañana en el aeropuerto, y estaba a 1 hora de camino. Y cuando subí al avión, había un joven de unos 25 años, blanco, rubio, ojos azules o verdes, casi de mi alto. Y de repente, cuando él empieza a hablarnos, porque venía sentado yo en los asientos de Exit, y él empieza a hablarnos tan femenino para mover sus manos y tan amable. Y luego cuando me paro para mi maleta y lo veo que tiene tacones puestos, wow. Y yo precisamente venía con la idea de contarle a usted sobre esto, de introducir mi enseñanza con estos movimientos, estos mensajes, ya sean musicales o ideologías que han arrasado, como cuando el comunismo arrasó sobre muchos países y se involucraron muchos países, y hasta la fecha sufre Cuba con eso. Quedaron todos, desapareció el
comunismo y quedó Cuba empobrecida y eso sacando a su gente. Hay mensajes que durante diferentes épocas han atrapado a mucha gente. Sin embargo, ningún mensaje, hermano, y todo eso viene de parte del reino de las tinieblas, ningún mensaje es tan poderoso como el mensaje del Evangelio. Ahora, el problema no es que el Evangelio no funcione, el problema es que hoy se predica de un Evangelio que no está en las Escrituras, porque el poder que desata el Evangelio es la palabra en sí. Para que el Evangelio que se predica sea poderoso y tenga autoridad, solo hay una manera que la Biblia establece que debe de hacerse, y es el mensaje de predicar lo que la Biblia dice. No es leer un versículo y ponerle opiniones al versículo, es leer un versículo y luego dejar que el texto hable explicando lo que el texto está diciendo. De hecho, Jesús en sus predicaciones, en sus consejos, siempre dejó que el texto hablara. Cuando agarras Isaías 53 en la sinagoga, él dice, por voluntad de Dios, hoy esta escritura se ha cumplido. Se la está aplicando a él mismo. Y nosotros hemos empezado desde el domingo pasado a poner un poco más de fundamentos profundos de lo que es el Evangelio. Y nuestro texto, acompáñenme a 1 Timoteo, capítulo número 3, versículo 14 al 16, donde hay 4 verdades, de las cuales 3 hemos explicado, y hoy explicaremos la última para entender completamente este mensaje. Y la última tiene 6 afirmaciones gloriosas que posiblemente hoy solo pueda hablarle de 3 de ellas. Aquí está contenido en este pasaje, resumido el poderoso evangelio del Señor Jesucristo, de Dios Padre. Te escribo, 3:14, te escribo estas cosas, le está escribiendo a Timoteo, esperando ir a verte pronto. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes conducirte, cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Y luego este versículo 16, esto es una bomba, hermano, atómica, donde hay miles de átomos o cientos de átomos ahí adentro, y cada palabra podía ser el título de un mensaje. Y el 16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, es decir, Cristo, vivificado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Un mensaje poderoso. Aquí está resumido el Evangelio. Podríamos pasar, hermano, todo un año hablando sobre el Evangelio. Y usted estaría muy bendecido o muy enojado. Porque el Evangelio no es lo que en el 90% de púlpitos se dice. La gente dice, soy cristiano. ¿Y cómo sabe usted que es cristiana? Bueno, pues porque un día pasé al frente y lloré. Ah, sí. Pues con mayor pasión lo hizo el joven rico. Fue corriendo ante Jesús y de una vez se arrodilló y le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? O sea, que conocía teología y anhelaba la vida eterna. Y buscó a la persona correcta, al mejor maestro, al Hijo de Dios, al mejor rabí de esa época. Y Jesús solo le hizo una pregunta, o le dio una respuesta en forma de pregunta: guarda los mandamientos. Y eso sacó la arrogancia de ese joven. Todo lo se guardaba de mi juventud. Ah, bueno. Ahora le da una prueba a través de una demanda. Entonces, vende todo lo que tienes. Vende todo lo que tienes. Dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y el joven rico, entristecido, se fue. ¿Por qué no pudo? ¿Sabe por qué no pudo? Porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Entonces el problema que la gente tiene no es su depresión. El problema no es sus dificultades físicas. El problema no es sus problemas, su situación matrimonial.
El problema no es su situación migratoria. El problema no es ni siquiera, aunque todos son problemas. El problema no es sus pleitos y sus odios. El problema es hacia dónde se inclina su corazón. El verdadero problema de la gente es su corazón. Porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y por eso necesitamos escuchar el Evangelio. Así que este texto que hemos leído del 14 al 16, hermano, aquí hay 4 aspectos o verdades que nos enseñan a cómo conducirnos en la casa de Dios. El primero que vimos es un propósito inspirado, porque la palabra de Dios es inspirada. Esta palabra es inspirada. El segundo es un caminar diferente, que habla de cómo conducirse en la casa de Dios. Esa es la verdad central. ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios? Debes conducirte en la casa de Dios entendiendo que aquí hay un propósito inspirado en toda la Escritura. 2, un caminar diferente, una conducta diferente, una verdad en alto. El Evangelio, el texto lo dice, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Cada creyente es una columna de la verdad que está sosteniendo ese techo. Es decir, el Evangelio no es un asunto de saber teología. El Evangelio es vivir, emanando, inspirando la imagen de Dios. ¿Por qué hay tanto problema en la mayoría de los matrimonios donde se enfrentan los dos como que fueran un par de boxeadores, un par de luchadores? ¿Por qué? Pero son cristianos, son evangélicos. ¿Cómo puede, hermano, esta gente tener una esposa y luego dejarla, estoy hablando de los que se dicen cristianos, y venirse y agarrar a otra y decir, no, pues es que Dios es amor? Y yo la amo a ella y ella la deja de amar. ¿Eso es el Evangelio? No. ¿Eso es ser creyente? No. No podía ser creyente haciendo eso. Porque no hay un arrepentimiento genuino en su corazón. Entonces no entiende el Evangelio. El Evangelio no es, la Biblia no habla de que Dios quiere que tú seas próspero. La Biblia habla y enseña que tú y yo somos pecadores y necesitamos arrepentirnos y necesitamos al Señor Jesucristo para ser liberados de ese poder. El único mensaje poderoso para hablar, regresar a la introducción, es el mensaje del Evangelio. Y entonces Pablo le está diciendo a Timoteo que debe él entender cómo conducirse en la casa de Dios, y por eso le escribe un propósito inspirado, un caminar diferente dentro de la casa de Dios, una verdad en alto. ¿Dónde están los matrimonios? Que nadie los pueda señalar. No, siempre eran mentirosos, calumniadores, lo hicieron con Jesús, pero no podían probar nada. Es decir, los mayores testigos de un matrimonio que mantiene la verdad en alto, ¿sabe quiénes son? Los hijos. Y no porque lo digan, sí, no es que eso puede ser fácil porque les regalas un billete de 100 y van a hablar bien de ti. Es porque uno no puede multiplicar lo que dice. Uno siempre va a multiplicar lo que es. Y si uno es un falso, un hipócrita, un mentiroso, eso va a multiplicar en sus hijos. Cuidado con eso, los que están creando. Cuidado con eso aquellos que tienen hijos adolescentes, porque los hijos se dan muy bien cuenta de cuán verdaderos somos o cuán falsos somos. No se trata de ocultar el pecado. Cuando pecamos hay que pedir perdón. No se trata de eso. Así que el primer punto que vimos fue un propósito inspirado. El segundo, que está en el versículo 14, te escribo estas cosas esperando y verte pronto. Pero en caso de que me tarde, te escribo. Grafos es la palabra que utiliza en griego, que tiene que ver con ¿qué? Con la palabra inspirada. Por eso un propósito inspirado, un caminar diferente, para que sepas, aquí está el propósito de todo la primera carta de Timoteo, para que sepas cómo
debes conducirte en la casa de Dios. Y ahora define un poco más la casa de Dios. La casa de Dios, ¿cuál es? Es la iglesia del Dios vivo. Porque Dios es Dios de vivos, no de religiosos, del Dios vivo. Que es la iglesia del Dios vivo, y dice esto para resumir eso: columna y sostén de la verdad. Se lo dije en el primer tema. La antorcha de la Estatua de la Libertad, los primeros 7 años, tenía fuego, estaba encendida. Pero tuvieron que quitársela porque no era suficiente y era muy peligroso estar a cada rato poniéndole ese combustible. Así que estaba esa antorcha por 7 años y 24 horas con ese fuego. Esa es la iglesia, columna y sostén de la verdad. No importa la lluvia, no importa el calor, no importa el frío, no importa la nieve, la Estatua de la Libertad está en esta posición. Aquí la luz, la antorcha, y aquí el libro donde fue firmado el acta de independencia. Esa es la iglesia. La iglesia, cada creyente debe sostener la verdad del evangelio en alto. Cada iglesia lo debe de hacer. Un propósito inspirado, un caminar diferente, una verdad en alto. Y nuestro último punto es un misterio irrefutable. Un misterio irrefutable. Escucha esto, mi amado hermano. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Oh, amados hermanos, el creyente camina con la iglesia del Dios vivo. ¿Sabe por qué? Porque el creyente es un hombre y una mujer que tiene vida eterna. Por eso puede caminar con el Dios vivo. Y por eso es parte de una iglesia de piedras vivas. No por otra cosa. Tiene un caminar diferente. Un creyente fue salvado para mantener la verdad de Dios en alto. Primeramente con su testimonio. Con su manera de abordar las cosas. Con amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Ah, Dios odia, sí. ¿Dónde está? En toda la Biblia. ¿Quieres saber qué odia a Dios? Empieza a leer de Éxodo a Deuteronomio y va a ver todo lo que Dios odia. Tenemos que entenderlo, tenemos que verlo. La misión de la iglesia, ya sea como corporativa o individual, es mantener, sostener la verdad del evangelio. Es la razón de su existencia, mantenerla en alto. La mejor gloria a Dios es vivir conforme a la palabra. La mejor gloria la mejor manera de glorificar a Dios es que un esposo ame a su esposa. Sí, hermano, pero es que ella es muy mentirosa. Ame a su esposa. Dios amó a una iglesia mentirosa, muerta. Hermana, ¿usted es cristiana? Sí, somete a su esposo. Ah, usted porque no sabe, pero mi esposo es un tirano. Bueno, Dios la mandó a someterse a su esposo. Porque Dios no le escogió el esposo, lo escogió usted. La misión de la iglesia es sostener la verdad del evangelio. Es la razón por la cual la iglesia ha sido salvada. Viviendo la vida de Dios, hermano, el creyente sostiene la luz de la verdad, la luz del evangelio. Viviendo como Dios vivió, o como Jesús vivió, perdón. Jesús en el monte de las bienaventuranzas, en el sermón del monte, Jesús dijo: sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Eso es vivir la verdad de Dios. El creyente sostiene esa luz del evangelio. Y entonces esto nos lleva a iniciar nuestro último punto, un misterio irrefutable. Se lo leo solo el versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad.
Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Hay 6 afirmaciones aquí de lo que es el Evangelio. Pero antes de entrar a la primera, vamos a ahondar un poquito en la palabra e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Esta es la afirmación, este está afirmando, hermano, está afirmando que es irrefutable. La palabra indiscutiblemente, entiéndala como irrefutable, es irrefutable el misterio de la piedad. No hay nada que pueda hacer retroceder a ese misterio. Para que le entienda un poquito más esa palabra, misterio habla de algo que estaba escondido, pero que ahora ha sido revelado. Los misterios de Pablo explican una verdad profunda, entienda eso, una verdad que ha sido revelada, pero que es una verdad profunda. Y el Evangelio era una verdad profunda porque en el Evangelio el autor de la vida, Dios, Hijo, muere. Y eso es una paradoja. Y por eso es que los fariseos viendo en la cruz dijeron, bueno, si es Hijo de Dios, que nos lo muestre y que baje de la cruz. No sabían lo que estaban diciendo. Pero el creador de la vida entregó su vida. No, la muerte no la alcanzó. Él entregó su vida. Dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Jesús expiró. Así que esa palabra indiscutiblemente es irrefutable. No se puede refutar. Y entonces le da fuerza a esta parte indiscutiblemente grande, muy grande, es el misterio de la piedad. Piedad es el Evangelio, hermano. Piedad tiene que ver con el Evangelio. Tiene que ver con la verdad de la salvación, con la verdad de la justicia, con la verdad de la santificación. Eso es lo que está enseñando esa palabra. O sea que el Evangelio, la justicia, indiscutiblemente, el texto indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Eso implica la obra de la salvación. ¿Por qué estamos aquí? Porque hemos entendido que la única manera de poder ser salvos es a través del misterio de la piedad. Hemos entendido, hermano, no sé si usted lo ha entendido, que nosotros no podíamos ir al cielo. Y que Dios tampoco podía decir, los perdono a todos y se acabó. Porque Dios escribió su palabra, Él inspiró su palabra, y al inspirar su palabra, ahí va su carácter. Y al hacer eso Dios dijo que todo alma que pecara morirá. Y que la paga del pecado es muerte. Y que la ira de Dios se derrama sobre toda impiedad que restringe la verdad de Dios. Así que si Dios perdona a todos solo porque Él dice que los perdona, Dios estaría atentando contra su justicia y Dios es justo. Así que la paga del pecado debe ser muerte para todos. Ningún hombre, hasta los más célebres, tendrían que morir irremisiblemente. Sin embargo, Dios sí paga por el pecado. Derrama su ira sobre su Hijo en la cruz del Calvario. Y dice a Jesús como el Cordero que quitaría el pecado del mundo, dando su vida. Aquí hay una parte del Evangelio que en un momento la vamos a explicar. Pero quiero que entienda que esta verdad de la piedad, grande es ese misterio, ese misterio de la piedad tiene que ver con salvación, con la justicia de Dios, y la justicia de Dios es que Él derramó su ira y entonces hizo justicia sobre el Señor Jesucristo. Y que esa verdad produce vida, produce santidad, produce justificación y un día producirá glorificación. Es la manifestación de la justicia verdadera y perfecta en el Señor Jesucristo. Esto es la obra de redención, hermano, la poderosa obra de redención para salvación. Ahora mire, acompáñenme a Romanos capítulo 1, versículo 4.
para ver un poquito más de cerca todo esto, porque sí le voy a pedir que usted hoy me acompañe a leer la Biblia. Romanos 1:4. Yo traigo mis textos apuntados para ahorrar tiempo, pero tal vez sea mejor empezar a desempolvar su Biblia. ¿Lo tiene ahí? Dice, mire lo que dice. Leamos, estamos leyendo Romanos 1:4, ¿verdad? Es que en un momento me equivoqué, creí que le había dicho. Vamos a leer también desde el 1:1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, escuché, que ella había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras, es decir, el Antiguo Testamento. Un ejemplo, Génesis 3, otro ejemplo, Isaías. Es el mensaje, escuche lo que dice el 3, es el mensaje acerca de su Hijo. Ok, deténganse un momento aquí. ¿Qué es el Evangelio? Es el mensaje acerca de Jesucristo. Así que si usted va a una iglesia, usted tiene que escuchar el Evangelio. Pero no el Evangelio de la prosperidad. Ese no es el Evangelio. No es el Evangelio de milagros. Ese no es el Evangelio. No es el Evangelio de provisión, de maldiciones, de bendiciones. Ese es el Evangelio acerca del Señor Jesucristo, acerca de su Hijo. Y escuche lo que dice Pablo, que nació de la descendencia de David. Según la carne, ¿qué está haciendo Pablo? Está enseñando que Jesús es verdaderamente hombre y que es el rey prometido en el linaje de David, que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo el texto? Está diciendo que Jesús tomó carne, se hizo hombre, y luego Jesús murió y luego fue resucitado. Eso es el Evangelio. ¿Y por qué todo ese drama? ¿Qué ha pasado en esto? ¿Sabe qué ha pasado, hermano? Que en el amor de Dios, por rescatar a muchos, Dios envió su ira sobre su propio Hijo. ¿Sabe qué ha pasado? Que el Hijo de Dios aceptó con gozo la voluntad de su Padre y se entregó a ese decreto y se hizo hombre, como cualquier hombre. Nació en el vientre de una mujer y vivió como un hombre. No pretendió que era un hombre, vivió como un hombre, sufrió como un hombre, se desgastó como un ser humano y luego fue a la cruz, vilmente flagelado por los judíos y por los romanos. Y estando en esa cruz, la ira de Dios se derramó sobre él. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Y fue declarado Hijo de Dios como un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Y es por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Estamos hablando de la obra de la redención, de esa obra poderosa de la redención. Pero si usted me acompaña también, por favor, acompáñeme, porque estamos empezando a ver esto y no estoy corriendo ni quiero correr, hermano. Primera de Pedro es un versículo también contundente. Primera de Pedro 3, 18. Cuando usted lo tenga, por favor, me avisa. Mire qué claro, con qué claridad habla el Espíritu Santo a través de Pedro. Primera de Pedro 3, 18 dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, y el justo por los injustos, para llevarnos a Dios muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Así que el Evangelio, Pedro lo está aclarando aún más. Cristo murió por los pecados una sola vez. ¿El justo por quién? Por los injustos. Hermano, ¿usted ha recibido esa gracia? Por supuesto. Todos los que están aquí escuchando esta mañana esto, la están recibiendo en el sentido de que usted está escuchando
diciendo el Evangelio. Yo lo único que puedo hacer es transmitir la verdad. ¿Qué va a hacer usted? Esa es su responsabilidad. No, pues mire, es que yo soy cristiano, pero me alejé un poquito porque es que me he decepcionado. No mienta. Por favor, no mienta. Usted sabe que todos los hombres son pecadores. Esa no es excusa. Porque el que dice así está diciendo, me defraudaron porque me engañaron. Pero usted no engaña. Usted no peca. Todos, dice la Biblia, Romanos 3, 10, todos pecaron. Todos. No hay ninguno. No hay uno solo. Ni uno solo. Los mejores hombres, Daniel, han pecado. Enoc, Elías, Abraham, han pecado. Así que aquí no podemos llegar al cielo con un argumento tan vacío. Señor, yo no tengo una corona aquí porque es que, Señor, el pastor que me diste, la esposa que me diste, el esposo que me diste, los padres que me diste, los hijos. Y puede ser que todo lo que estés diciendo tenga razón en el sentido que todos pecamos. ¿Y tú? Aquí Pedro está diciendo, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez. Escucha esto, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Entonces el Evangelio a través del Señor Jesucristo es el único que nos puede llevar a Dios. ¿Sabes qué significa ser un hijo de Dios? ¿Sabes cómo puedes saber que eres un hijo de Dios? Escucha bien esto. ¿Cómo puedes saber que eres un hijo de Dios? Porque está la perseverancia de los santos, en la obra del Espíritu Santo, llevándote a perseverar a pesar de todo lo que pueda presentarse. En la muerte del Hijo se manifestó la justicia de Dios. Es el misterio de la piedad. Eso hace cortocircuito en nuestra mente. ¿Agarrarías a tu hijo para que muera por mí? No, hasta me preocupa que no contestes. No. ¿Y qué te sacas? Pero Dios sí lo hizo y agarró a su hijo para que muriera por pecadores. Ese es el corazón del Evangelio. Y es el misterio de la piedad. La muerte del Hijo se manifestó, en la muerte del Hijo se manifestó la justicia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque se pagó la deuda del pecado. En el Evangelio, hermano, el Hijo se entregó su vida para pagar la deuda del pecado. Y de esa manera nos reconcilió con Dios Padre. Ese es el misterio de la piedad. Lo que está haciendo. Es como que de repente un día de estos tú revisas tu cuenta, tus cuentas de deuda, que sabes que debes como $30,000. Ni la ves porque te da dolor de cabeza. Y un día la miras y todo está pagado. ¿Y qué pasó aquí? ¿Y qué pasó aquí? Y empiezas a investigar. Y solo llamas a los lugares para ver si no hay un error. Y te dicen, alguien llamó y pagó. Pero ¿y quién es para que le agradezca? Quiso permanecer anónimo. Ahora, Dios no permanece anónimo. Dios Padre quiere que tú sepas que el que pagó la deuda de tu pecado y el mío fue Jesús. Así que eso implica que todos los que estamos aquí somos responsables delante de Dios. Si lo rechazamos o si nos arrodillamos ante Él. Eso es lo que implica. Qué fácil es decir soy cristiano y vivir como un diablo, porque esa es la realidad del 90% de los evangélicos. Dicen que son salvos, pero viven como demonios. Y peor que demonios, porque el demonio cree y tiembla, porque no puede hacer nada por su condición. Y lo dice Santiago, que los demonios creen y tiemblan, pero ellos no pueden hacer nada. Pero tú sí puedes hacer algo. ¿Sabes qué puedes hacer? Arrodillarte, decirle, clamar al Señor, como lo hizo Pedro hundiéndose. Sálvame, Señor, que me ahogo. Ahora, ¿Pedro podía nadar? ¿Era pescador?
¿Estaba acostumbrado a eso? Entonces, por qué clamó? Porque en ese momento Pedro ya había empezado a caminar en el agua y sabía que algo estaba pasando con él. Y el único que lo podía levantar de nuevo era Jesús. Y entonces entró caminando con Jesús. Hermano, no te engañes, por favor. El diablo está muy contento de las iglesias evangélicas. No las quiere destruir. Las quiere mantener así porque están bien engañadas. Y eso no comenzó hace poco. Eso comenzó hace decenas de años. Hombres llamándose pastores que Dios no lo llamó a ser pastores. No, pues fíjese que yo tengo un pastor que violó a mi hija. Ese no es pastor, por favor, no le llame pastor. A mí no me está ofendiendo, está ofendiendo al Dios de las Escrituras. Al que dice Pablo en Efesios que dio dones a los hombres y entre ellos habían apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Así que nunca Dios ha puesto a un pastor a pastorear que sea un muerto. Quien se ha puesto ahí es él o la gente. Y la misma gente que lo ha puesto es la que lo endiosa. Un pastor es un hombre que Dios lo ha traído de los muertos a la vida. Y no solo eso, lo ha equipado para una vida piadosa. Vayamos a la otra descripción de las 6 afirmaciones, la otra afirmación. Y la otra afirmación, hermanos, se lo leo, es indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y luego dice, fue manifestado en carne. Jesús en los días de su carne, hermano, manifestó al Dios invisible. La Biblia lo dice. Acompáñame a Juan capítulo 1, por favor. No hay límite de velocidad para encontrar los versículos, hermano. Así que acompáñame rápidamente. A 100 por hora anda a Juan 1:14. Y, por ejemplo, en el 1:1, Juan dice, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Y en el 14 dice Juan, el verbo se hizo carne. Por eso es importante porque está diciendo, en el principio existía el verbo 1:1. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Y él estaba en el principio con Dios. ¿Quién es él? El verbo. Ahora Juan viene al 1:14 dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Es decir, lo que estaba afirmando Juan y lo que estaba afirmando Pablo en Timoteo, cuando dice Dios fue manifestado en carne, es que Jesús en los días de su humanidad manifestó a Dios. Fue la imagen del Dios invisible. Jesús tuvo todas las características de un ser humano menos el pecado. Él no tenía un cuerpo de pecado. Él no tenía pensamientos pecaminosos, pero fue tentado en todo, como Adán. Es decir, Adán no tenía ni una pizca de pecado ni Eva, pero sí fue tentado Adán y cayó. Así que aquí está el Evangelio, aquí empieza el Evangelio. Jesús fue manifestado en carne. Es decir, primero se cumple varias profecías cuando María resulta embarazada. Y hasta el justo José quería abandonarla para que no la perdiera. Mejor me voy, María, porque tú sabes que ese hijo no es mío. Y ella le explicaba, pero José, se me apareció el Espíritu Santo. Bueno, José tenía razón, hermano. Si a él no le había hablado Dios. Esa noche que ya se iba el otro día, había preparado sus maletas, hermano. Había dado su iPad y había reservado un Uber para que lo llegara a traer. No usó sus páginas sociales para que nadie se diera cuenta. Y José esa noche tuvo un sueño. Y le dijo el ángel a José, no dejes a María porque lo que tiene en su vientre ha sido engendrado por la obra del Espíritu Santo. Y le pondrás por nombre Jesús.
Aquel hombre se levantó, obedeció a Dios y empezó el misterio de la piedad. Jesús, el siervo profetizado, llegó ya estaba en la tierra, aunque solo lo sabía primero María y después José, y poco a poco lo fueron. Y habían dos, Ana y Simón, esperando, que sabían que tenían una promesa que no morirían hasta no ver al Mesías. Me imagino que ellos se imaginaron ver al Mesías de 30 años o liberando a Israel. Y sorpresa es cuando llega ella al templo. El Señor lo guía a decirles, Él es el Mesías. Hay testigos del nacimiento del Señor Jesucristo, entre ellos hombres y ángeles. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 8. Le dije que hoy vamos a estar, yo creo que solo dos vamos a poder ver hoy. Hoy vamos a estar, pero eso es vital, es el Evangelio. Es la razón por la cual Dios envía a su Hijo a la tierra. Es la razón por la cual la Biblia es el sustento de todas las escrituras del reino de Dios. Romanos 8:3, por favor. Escuche la importancia de que Jesús tomara esta humanidad, se hiciera hombre. 8:3, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado. Condenó el pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿por qué Jesús se hace carne? Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su Hijo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado. Condenó el pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, esa ley no se podía abogar, no se podía terminar si no se cumplía. Solo tenía dos maneras de terminarse: matar a todos los que no cumplieron la ley, o que alguien la cumpliera. Y entonces Jesús vino en carne, en esa carne que compartió con sus hijos, que todos habían pecado menos él. Y en ese aspecto vivió una vida perfecta. Y por eso pudo ser el Cordero perfecto que quitaría el pecado del mundo. Ahí mismo en Romanos, un capítulo adelante, versículo 5, 9:5. Si quiere leemos. El 9:3 dice, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, dice Pablo, por amor a mis hermanos, hablando de los judíos, mis parientes según la carne, porque son israelitas a quienes pertenece la adoración, la adopción, como hijos, y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos de los siglos. Está afirmando, ¿qué está haciendo Pablo? Afirmando la naturaleza humana del Señor Jesucristo. Por eso es muy importante, hermanos, entender el Evangelio. Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Acompáñenme en un último texto, Filipenses capítulo 2, versículo 6. 2:6. Y acompáñenme en la lectura. Vamos a leer desde 5. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Escuche esto, sino que se despojó de sí mismo y tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Es decir, él compartía la misma naturaleza humana, solo que sin pecado. ¿Entiende eso? Nunca pecó. Nunca deseó el pecado. Ni siquiera, cuando usted lea un texto así, ni siquiera piense, ¿y qué hacía el Señor Jesús si deseaba algo inapropiado? Nunca lo deseó. Entiéndalo. Ahora,
sino que, en el 7, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que, ¿qué está pasando aquí? El punto, hermano, es que Jesús, Dios se manifestó a través de Jesús. Jesús, en sus días de la humanidad, presentó la imagen del Dios invisible. El que me ha visto a mí, le dijo Jesús a sus discípulos, ha visto al Padre. Esto es el Evangelio. Ahí está el Evangelio. Le dije que un último texto, pero vamos a leer uno más. Porque ese usted ya se lo sabe de memoria. Tenía que habérselo memorizado. Y ahorita cuando lo lea, le vamos a poner el micrófono para que lo repita. Vaya a Primera de Juan, capítulo 4. No, todavía no llegó al capítulo 4. Entonces todavía no le toca. Primera de Juan, capítulo 4. Versículo 1 al 6. Dice, amados, no crean a todo espíritu, sino que prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo, y en eso ustedes conocen al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ahora, ojo con esto, porque ¿qué estaba pasando en Primera de Juan? ¿Quiénes estaban ahí? Los gnósticos, y ellos decían que el cuerpo de Jesús solo era como un holograma, que realmente no tenía un cuerpo. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que a Jesús no es de Dios, y ese es el espíritu del anticristo. ¿Cuál? El que no confiesa que Jesús es verdaderamente hombre, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas. Porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. ¿Quiénes son del mundo? Los falsos profetas. ¿A cuánta gente escucha usted decir hoy, así dice el Señor, así dice el Señor? La única voz autorizada para decir, así es el Señor, es todo aquel creyente, sea hombre y mujer, que abre un texto, lo lee y después de leerlo puede decir, así dice el Señor. Sin explicarlo, porque así dice el Señor. Todo lo demás es una falsa evangélica que no existe. Pero a mí el Señor me habló, hermano, yo le puedo jurar que el Señor me habló. ¿Y qué te habló? Pues me dijo que la vecina se iba a morir, murió. Yo te puedo demostrar con la Biblia que no fue la vecina, sino el vecino. El vecino espíritu que está soplando a tus oídos. Eso no es Biblia. Dios no va a revelarle a nadie eso. Son cosas que tiene vedadas. ¿Pero por qué se cumplió? Tienes un amigo que la Biblia le llama espíritu de adivinación, tal vez. Por favor, tienes que entender esto, que esto no puede estar creyendo ese tipo de cosas. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está entre ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo les oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. Si usted conoce a Dios, escucha este mensaje, si no lo va a rechazar. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. El espíritu del error es que los hombres escuchan el falso evangelio, y el espíritu de verdad es que él escucha el verdadero evangelio. Jesús se hizo verdaderamente hombre, hermano, y tomó todo lo que es parte de nuestra naturaleza, sin pecado. Su humanidad es tan real. ¿Cómo lo sabemos? Su concepción. Su crecimiento como niño, y crecía en gracia y sabiduría. Estaba a los 12 años preguntándole a los rabinos, y luego se va, cuando sus padres lo encuentran y se va con ellos, y dice la Biblia que estuvo sometido con ellos hasta los 30 años. O sea, su crecimiento sometido hacia sus padres. Vivió una vida sin pecado. Ejerció un ministerio predicando la palabra y siendo certificado por el Espíritu Santo con los milagros que hacía y las obras que hacía y los sermones que hacía, que daba. Y luego murió, si no hubiera sido hombre.
no había podido morir. Murió. Y luego estuvo en una sepultura para probar Dios que había muerto. Y luego lo resucitó al tercer día para probar que también era Dios. Esto es parte del Evangelio. Hay 6 afirmaciones en este texto. Regrese al texto, hermano. Vaya a 1 Timoteo, capítulo 3. Bendito sea Dios por su palabra. Le dije a mi esposa, hoy creo que voy a predicar 40 minutos porque estoy cansado. Y ya me voy a pasar, hermano. Me quedan 33 segundos. Para que el reloj no me dice nada. Te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa del Dios, de Dios, que es la iglesia, el Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Esto es lo que tú tienes que sostener. El evangelio que está en estas 6 afirmaciones. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Entonces escuche cuál es el misterio de la piedad. 1, Él fue manifestado en la carne. 2, vivificado en el Espíritu. 3, contemplado por los ángeles. 4, proclamado entre las naciones. 5, creído en el mundo. Y 6, recibido arriba en gloria. ¿Hoy cuánto vimos? 1. Hoy vimos 1. ¿Cuál? Fue manifestado en carne. El misterio del Evangelio fue revelado en la humanidad de Cristo, hermano. Por eso, acompáñeme a 1 de Juan. Es que aquí me emociono, hermano. 1 de Juan. A mí predicar el Evangelio, hermano, me da fuerzas. 1 de Juan, a mí usted ya se lo sabe de memoria. Lo que existía desde el principio, comienza Juan como comenzó en el primero. Pero ahora agrega cosas puntuales de la encarnación de Cristo. Lo que hemos oído, usted que es gramático, no dramático, sino que usted que es gramático, que conoce la gramática de su idioma. ¿Es singular o plural? Plural. La palabra hemos, ¿singular o plural? Plural. ¿Por qué Juan dice hemos oído? ¿Cuántos se apuntan con Juan a que han oído? No, ninguno, ¿verdad? Si usted se apunta aquí, ahorita lo llevamos al cuartito. Hemos oído, está hablando de los apóstoles. ¿Usted escuchó a Jesús? No. Entonces Juan dice lo que existía desde el principio, y ahí ya todos estaban muertos, hasta Pablo. Solo Juan estaba un viejito como de 95 años. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, dice Juan, lo que hemos visto, de nuevo, singular o plural. Plural. Lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Y acaso no mira con los oídos, pero está haciendo un énfasis. Señores, a mí nadie me contó esto. Estos ojos, ha dicho Juan, que un día serán glorificados, vieron la encarnación de Cristo. Hablé con María, me contó de su niñez. Hemos visto lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, siempre en plural. Lo que hemos contemplado, ese contemplar, hermano, habla de quedarse viendo admirado. ¿A ti te ha pasado, verdad? Cuando viste por primera vez a tu esposa, ¿cómo te quedaste? Quieto. Wow, dijiste, qué belleza. Bueno, no te gusta el ejemplo. Cuando vistes por primera vez a tu hijo o a tu hija, aquella mujer que acaba de dar a luz, mira a su bebé y ¿qué pasa? No se le va el dolor, pero dice, wow, qué belleza. Me salió como toda mi cara, dice. Bueno, lo que hemos visto, con lo que hemos contemplado con sus propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos. ¿Qué está probando Juan? La humanidad de Cristo. Esto escribimos acerca del verbo de vida. ¿Entiende entonces que el Evangelio implica sostener la verdad en alto? Me dan ganas de decir otra hora. No, hermanos. El misterio del Evangelio fue revelado en la humanidad de Cristo, quien vivió una vida sin pecado,
para luego morir por nuestros pecados. Cristo vivió una vida sin pecado para luego morir por nuestros pecados. Jesús tomó esa humanidad, tomó un cuerpo de carne y vivió conforme a los hombres sin pecado. Vivió una vida perfecta y murió por nuestros pecados. Oramos. Señor, te agradecemos profundamente tu palabra. Te agradecemos, Señor, que nos permitas estar hoy, Señor, delante de tu libro, de tu palabra, viendo esas verdades gloriosas, Señor. Anhelamos que seamos permeados, que nuestra mente, que nuestro corazón, que todo nuestro ser sea permeado por tu palabra. Que, Señor, que escuchar tu evangelio nos transforme, traiga un avivamiento sobre nosotros, Señor. Por favor, trae vida a muchos de los que escuchan, o a algunos de los que escuchan, como sea tu voluntad, este evangelio, tu palabra. Por favor, Señor, aquí estamos nosotros necesitados de entender a profundidad tu evangelio. Yo pongo este pueblo delante de ti y que tu palabra haga su obra. En el nombre de Jesús. Amén. Ponte de pie, hermano, cantamos. Y así vamos a finalizar. Quedamos despedidos.